El granjero pensó que había pasado un terremoto común, pero cuando la tierra de su campo se abrió, descubrió un túnel bajo sus pies. Dentro encontró algo que había sido ocultado durante muchos años. Y ahora todo el país está hablando de ello. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La tierra siempre había sido un territorio familiar para Mark Wilson, casi como una extensión de su propio cuerpo. Desde niño caminaba descalzo por los surcos recién abiertos. Reconocía la textura de cada tipo de suelo y sabía distinguir, solo por el olor, si una tormenta se acercaba o si el calor secaría los campos antes del atardecer. Aquella granja, asentada en las afueras de un pequeño pueblo sin pretensiones, llevaba casi un siglo en manos de su familia. Su abuelo había llegado allí con nada más que un caballo cansado y un sueño obstinado. Su padre había continuado el trabajo, ampliando las tierras y levantando los establos donde ahora dormían los animales. Y Mark, que no tenía hijos ni aspiraciones más allá de ese pedazo de mundo, mantenía vivo el legado como si fuese la única tarea imprescindible de su vida. No era un hombre de multitudes ni de conversaciones largas. Prefería el silencio del amanecer, la respiración pausada de las vacas en el establo, el sonido del viento entre los campos cuando todo parecía detenerse. Encontraba en la soledad una forma de calma que ningún otro lugar podría ofrecerle. Conocía cada grieta en las cercas, cada raíz que sobresalía del suelo, cada curva del arroyo que bordeaba el terreno. La granja era su refugio y su responsabilidad, y él la cuidaba con una devoción que rozaba lo sagrado. Durante el verano, cuando el sol golpeaba sin clemencia y el aire se volvía denso, Mark mantenía su rutina como si el calor no tuviera poder sobre él. A veces recordaba cómo su padre bromeaba diciendo que aquel terreno estaba vivo, que respiraba, que podía cansarse o enfadarse como cualquier ser humano. De niño, Mark reía al escuchar eso. De adulto, había empezado a creer que tal vez su padre no estaba del todo equivocado. Algo en la tierra parecía responder siempre a lo que ocurría en la vida de quienes la habitaban. Por eso, cuando las primeras señales extrañas comenzaron a manifestarse, Mark las percibió como quien siente que un ser querido no está bien. Al principio fueron las aves. Cada mañana, al salir de la casa con su taza de café, él escuchaba el canto de los mirlos y de los zorzales, que solían posarse en los postes de la cerca o entre las ramas del viejo roble que dominaba el centro del campo. Pero un día descubrió un silencio que lo inquietó más de lo que habría admitido. Los árboles estaban vacíos. El cielo parecía más amplio, demasiado inmóvil, sin una sola ala que lo cruzara. Pensó que sería una coincidencia, quizá un cambio climático temporal. Pero al día siguiente fue igual, y al siguiente, y al otro. La ausencia de pájaros comenzó a pesar en el aire como un presagio. Los animales de la granja también se comportaban de manera extraña. Las vacas se movían de un lado a otro con nerviosismo, incapaces de encontrar una posición cómoda para descansar. Los caballos, sobre todo la yegua rojiza que solía ser la más dócil, lanzaban relinchos inquietos al caer la noche, como si escucharan sonidos que él no alcanzaba a percibir. Mark intentaba calmarlas con comida, con palabras, con suaves palmadas en el cuello, pero nada parecía funcionar. Y luego estaba el olor, un aroma metálico, pesado que se deslizaba por el viento desde el lado sur del terreno. Era un olor parecido al de las herramientas oxidadas o al de un taller mecánico, pero más penetrante, casi artificial. Al principio lo sintió apenas por unos segundos, pero con el paso de los días se volvió más persistente, hasta que Mark se encontró respirando con cautela cada vez que cruzaba ese campo. El malestar de los animales, el silencio inquietante del entorno y ese olor denso que no tenía explicación comenzaron a agrietar la serenidad habitual de la granja. Aunque intentaba ignorarlo, una parte de él sabía que algo estaba cambiando bajo sus pies. No era solo el clima, ni un simple ciclo natural. La tierra le estaba enviando señales, y él, como había aprendido de niño, debía escucharlas. La noche del terremoto llegó sin advertencia. Mark estaba dormido cuando un profundo zumbido comenzó a recorrer la casa, como si una máquina gigantesca estuviera despertando en las entrañas del suelo. Abrió los ojos sobresaltado,
en un instante consciente de que aquel sonido no era normal. Antes de que pudiera levantarse, la cama vibró, y la vibración creció hasta convertirse en un movimiento brusco que sacudió toda la habitación. Las paredes crujieron, y un cuadro cayó al suelo con un estallido seco. Escuchó cómo los frascos del estante del baño chocaban entre sí, y luego se hacía pedazos el cristal de la mesita de noche. Era como si la casa estuviera tratando de resistir un ataque invisible. Mark se levantó y, apoyándose en las paredes, para evitar perder el equilibrio, caminó hacia la puerta. El ruido era tan profundo que sentía cómo le resonaba en el pecho. Por un momento temió que la estructura se derrumbara sobre él. Luego, tan abruptamente como había empezado, el temblor disminuyó. Los objetos dejaron de sacudirse, las paredes dejaron de gemir y el zumbido se apagó como una llama a la que le cortan el oxígeno. En el silencio posterior no había alivio, sino algo más inquietante aún, una quietud total, absoluta, antinatural. Los grillos, que siempre cantaban incluso después de las tormentas, estaban callados. No se escuchaba el movimiento de las hojas ni el murmullo del viento. Era un silencio tan denso que parecía succionar los sonidos. Mark salió de la casa con el corazón acelerado y la respiración temblorosa. El cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas que parecían observarlo sin parpadear. A lo lejos creyó ver un leve resplandor rojizo, pero no supo si era producto de su imaginación o un reflejo del cielo. Se dirigió hacia el campo del sur instintivamente, porque sabía que las cosas extrañas habían comenzado allí. A medida que avanzaba, notó el olor metálico intensificarse hasta volverse casi nauseabundo. Cuando llegó a la zona más baja del terreno, la linterna que llevaba en la mano iluminó una escena que nunca habría podido prever. La tierra estaba abierta, no rota superficialmente, como ocurre tras una sequía o un deslizamiento, sino partida de una manera violenta, como si algo hubiera explotado desde el subsuelo hacia afuera. La grieta se extendía a varios metros y tenía una profundidad que lo estremeció. En algunos puntos era tan ancha que un camión podría haber caído en ella. Mark se acercó con cuidado, evitando los bordes inestables que crujían bajo su peso. La oscuridad dentro del abismo parecía absorber la luz de la linterna, pero de pronto un destello llamó su atención. Algo brilló allí abajo. Se acuclilló y enfocó con mayor precisión. Lo que vio le provocó un escalofrío que recorrió toda su espalda. Era una superficie metálica, lisa, perfecta, fría, una forma geométrica que no pertenecía a una formación natural. Por un instante, su mente buscó explicaciones, quizá antiguos drenajes, tuberías viejas, restos de infraestructura abandonada. Pero ninguna de esas ideas encajaba con lo que veía. No era un objeto aislado, parecía parte de una estructura más grande, algo construido con precisión, algo oculto. Pasó el resto de la noche intentando comprender lo que aquella grieta significaba, pero ninguna interpretación lograba tranquilizarlo. Cuando finalmente amaneció y la luz reveló mejor la magnitud del desastre, Mark sintió la necesidad de regresar a ese lugar, de observarlo de nuevo, como si la tierra pudiera ofrecerle respuestas si la miraba el tiempo suficiente. A media mañana ya había tomado una decisión. No podía enfrentarse solo a lo que fuera que había bajo su terreno. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarlo a bajar, a investigar, a descubrir la verdad sin perder la cabeza. Y solo una persona podía hacerlo, su viejo amigo Dan Higgs. Aún no sabía que aquel primer destello metálico sería solo el comienzo de un descubrimiento que cambiaría su vida, la historia de su familia y el destino de toda la región. Pero mientras contemplaba la grieta desde la distancia, sintió que algo profundo había despertado bajo la superficie y que, quisiera o no, la verdad ya había empezado a salir a la luz. Cuando Dan llegó ese mismo día y observó la apertura en la tierra, su expresión confirmó lo que Mark ya intuía. Aquello no era una consecuencia natural del temblor. Era la manifestación visible de algo que llevaba mucho tiempo oculto. Y juntos, aunque aún no lo sabían, estaban a punto de descender a un mundo que jamás imaginaron encontrar. La historia no haría más que profundizarse a partir de allí, igual que el túnel invisible que esperaba bajo sus pies. Cuando Dan Higgs llegó a la granja aquella mañana, aún con el polvo del camino pegado a sus botas y la expresión incrédula dibujada en el rostro,
Mark comprendió que lo que estaba a punto de emprender no sería sencillo ni rápido. La grieta seguía allí, abierta como una herida que la noche no había logrado cerrar. El sol iluminaba sus bordes, haciendo brillar las partículas de tierra suspendidas en el aire, y a medida que se acercaban, el olor metálico y penetrante se intensificaba. No intercambiaron muchas palabras en un principio. Ambos se limitaron a observar el abismo con un silencio cargado de significado. Dan, que solía bromear incluso en los momentos más tensos, permanecía quieto, serio, como si intentara descifrar un mensaje oculto en la oscuridad del agujero. Mark le mostró el punto donde había visto el brillo metálico la noche anterior, y Dan, al inclinarse y mirar hacia abajo, soltó un suspiro que no supo si interpretar como sorpresa o preocupación. Después de unos segundos, se incorporó lentamente y dijo lo que Mark ya temía escuchar. Aquello no podía ser natural. Ninguna formación geológica presentaba superficies tan lisas, tan rectas, tan profundamente ajenas al caos aleatorio de la naturaleza. Era una construcción, una estructura hecha por manos humanas, enterrada en el corazón de su propiedad, sin que nadie en la familia lo hubiera sabido jamás. Eso, de por sí, era inquietante. Pero lo que realmente los alertaba era la intensidad del calor que ascendía desde el fondo y el sonido sordo, casi imperceptible, que parecía no detenerse. Dan fue quien propuso bajar, no con valentía imprudente, sino con la sensatez de quien entiende que ignorar algo así sería más peligroso que enfrentarlo. Ambos regresaron a la camioneta y comenzaron a preparar las herramientas necesarias. Dan trajo cuerdas resistentes, arneses, ganchos, mosquetones y un par de linternas de alta potencia. Mark encontró 2 máscaras respiratorias que guardaba desde una fumigación reciente y un par de guantes gruesos, aunque ambos sabían que probablemente no serían suficientes para enfrentarse a lo que fuera que había allí abajo. Mientras se equipaban, un nerviosismo invisible se instaló entre ellos. Una sensación parecida al respeto que se siente antes de entrar en un lugar sagrado o prohibido. Se acercaron al borde del abismo con pasos medidos, sabiendo que un movimiento brusco podría hacer que el terreno cediera. Amarraron las cuerdas a la base del viejo roble, cuya raíz profunda era tan firme como la roca misma. Dan probó varias veces la resistencia de los nudos antes de asegurarse de que podían soportar el peso de ambos. Mark se colocó el arnés y, respirando hondo, comenzó a descender primero. La tierra crujía bajo sus pies, y algunos puñados de polvo caían por la pared interna de la grieta, desapareciendo en la penumbra. El aire se volvía más caliente a medida que bajaba, y de pronto sintió que el olor metálico se transformaba en algo más denso, como si estuviese entrando en un espacio cerrado, cargado del aliento antiguo de máquinas que no deberían seguir vivas. Cuando llegó al fondo, encendió la linterna y apuntó hacia adelante. Allí, frente a él, estaba el objeto que había visto la noche anterior, una pared metálica. No era una simple placa oxidada. Era una estructura enorme, perfectamente alineada, de un material extraño que parecía reflejar la luz de una forma opaca, casi sin brillo. La superficie estaba marcada por líneas rectas y paneles segmentados, como si formara parte de un corredor o de una sala que se extendía más allá del alcance visible. Dan descendió poco después, y cuando ambos estuvieron en el fondo de la grieta, se quedaron inmóviles durante varios segundos, absorbiendo la magnitud del descubrimiento. Había una abertura entre las placas metálicas, un espacio estrecho que parecía la entrada a un túnel. No estaba iluminado, pero un leve resplandor rojizo emanaba desde algún punto profundo, como el pulso de una máquina que intenta mantenerse con vida. Dan pasó los dedos por la superficie del metal y notó que estaba caliente. No como si hubiese estado expuesto al sol, sino como si la energía latente siguiera circulando por dentro. Aquello, más que cualquier otra cosa, los obligó a comprender la dimensión del problema. Alguien había construido ese túnel bajo la tierra de la familia Wilson, y no hacía décadas, sino probablemente hacía muy poco tiempo, tal vez incluso en ese mismo instante. Avanzaron con cautela por el pasillo metálico, dejando atrás la luz natural que entraba por la grieta. La temperatura aumentaba gradualmente, y el aire adquiría una densidad difícil de describir. Había un olor químico, casi tóxico,
que hacía que cada respiración se sintiera más pesada. Los sonidos comenzaron a hacerse más evidentes. Pequeños goteos, un zumbido constante, vibraciones que parecían atravesar las paredes y resonar en sus huesos. La linterna de Mark iluminaba fragmentos de tuberías oxidadas, cables gruesos que se enroscaban como raíces metálicas y el cuerpo destartalado de lo que parecía ser una máquina de bombeo antigua. Cada objeto estaba cubierto de polvo, pero no del tipo que se acumula durante décadas de abandono, sino de un polvo seco y reciente, como si alguien hubiera pasado por allí no hacía mucho tiempo. El túnel se extendía más lejos de lo que habían imaginado. A cada pocos metros había una intersección o un desvío que se perdía en la oscuridad. Dan, que antes había mostrado una seguridad admirable, comenzó a inquietarse. No por cobardía, sino por la conciencia creciente de que el lugar era mucho más grande y complejo de lo que creían. No era una instalación pequeña, era una red, un sistema, y si había maquinaria funcionando, significaba que no estaba olvidado ni abandonado. Significaba que había actividad. Mark se detuvo frente a una máquina que aún parecía operar. Un panel en la pared mostraba un parpadeo tenue, como un latido intermitente. A su lado, una tubería dejaba caer gotas negras y espesas que caían en un charco aceitoso en el suelo. La superficie del líquido reflejaba la luz de la linterna como si fuera una sombra viva. El hallazgo les produjo un malestar profundo. Si una parte de la maquinaria estaba activa, entonces había electricidad. Y si había electricidad, había una fuente. Y esa fuente debía estar conectada a una operación de la que nadie había informado al condado, ni al Estado, ni al propietario de la tierra. El aire en el túnel se volvió más pesado, tanto que comenzaba a arderles la garganta. Aunque ninguno de los dos quería admitirlo, sabían que debían regresar antes de que la exposición prolongada a aquel ambiente pudiera enfermarlos. Volvieron por donde habían entrado con pasos rápidos pero calculados, mientras el zumbido del túnel parecía intensificarse detrás de ellos, como si las máquinas no quisieran dejarlos ir. Al llegar a la grieta, el aire exterior les pareció casi frío y purificante. Ascendieron por la cuerda con un esfuerzo que se sintió mayor del esperado, como si el túnel les hubiese robado energía. Cuando finalmente llegaron a la superficie, ambos se quitaron las máscaras y respiraron profundamente, llenando sus pulmones con el aire libre de la mañana. Mark se apoyó en la camioneta y miró hacia el horizonte. El campo que había sido siempre un símbolo de estabilidad ahora parecía una fachada frágil. Algo profundo y oscuro se escondía bajo su tierra. Dan posó una mano en su hombro, como para recordarle que no estaba solo en aquello. Pero el peso de la incertidumbre era enorme, y Mark sentía que no podía detenerse allí. No saber qué se ocultaba bajo sus tierras se había vuelto imposible. Una verdad tan grande no podía permanecer sin revelar. Esa misma tarde tomó la decisión de investigar más allá de lo físico. Acudir a los archivos del condado le pareció el primer paso para entender cómo era posible que una estructura tan imponente existiera bajo su propiedad sin que su familia lo hubiese sabido. No podía imaginar aún la magnitud de lo que descubriría, ni las sombras que comenzaban a aparecer en el horizonte de su vida. Pero al mirar la grieta una última vez antes de entrar en casa, supo que lo que había visto allí abajo no era un simple túnel ni una instalación antigua. Era una puerta, y él acababa de abrirla. Mark pasó la noche casi en vela, incapaz de apartar de su mente las imágenes del túnel. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el metal caliente, las máquinas que no deberían funcionar y las sombras quietas en los rincones del corredor subterráneo. El amanecer lo encontró sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café que ya se había enfriado, mirando por la ventana sin realmente ver el paisaje. El campo, iluminado por la primera luz del día, parecía tranquilo, inocente, como si nada hubiera cambiado. Pero Mark sabía que la calma era engañosa. Debajo de esa superficie verde y aparentemente intacta, se extendía un mundo que llevaba años oculto. Un mundo donde la actividad humana se desarrollaba lejos de la mirada pública, y él no podía permitir que algo así siguiera oculto. Fue entonces cuando decidió que el siguiente paso debía ser entender la historia oficial de sus tierras. Tomó su camioneta y condujo hacia la sede del condado,
donde había un pequeño archivo público al que rara vez acudía alguien. El edificio, antiguo y silencioso, tenía un aroma a papel envejecido y madera desgastada. La bibliotecaria, una mujer mayor que lo conocía desde niño, levantó la vista al verlo entrar y notó de inmediato la preocupación en su rostro. Él explicó que necesitaba acceder a documentos de propiedad, registros antiguos de empresas y cualquier información sobre permisos de perforación o derechos subterráneos relacionados con su terreno. La mujer lo guió hacia una sala del fondo, le entregó varias carpetas y luego lo dejó solo para que pudiera revisar sin interrupciones. Mark comenzó revisando los registros más recientes, pero pronto comprendió que necesitaba retroceder décadas. El primer propietario oficial de la parcela había sido su abuelo, pero antes de él la tierra había pertenecido a una compañía llamada Eastern Resource Holdings, cuyo nombre nunca había oído. En los documentos se mencionaba una cesión de superficie, un término que en su momento no entendió. Más atrás encontró registros de otra compañía, North Valley Minerals, que parecía haber operado allí durante apenas unos años. Sin embargo, lo que más lo desconcertó fue descubrir que ese terreno había cambiado de manos varias veces entre empresas distintas, todas con nombres diferentes, pero que compartían un mismo domicilio fiscal. Y en cada cambio, la cláusula era la misma. La venta incluía únicamente el derecho a usar la superficie. Los derechos sobre el subsuelo pertenecían, según la letra pequeña, al Estado o a entidades autorizadas por él. Cada nueva hoja que Mark leía hacía que su estómago se encogiera un poco más. Las empresas parecían creadas para ocultar su verdadero propósito. Todas tenían estructuras casi idénticas, se disolvían rápidamente y luego eran reemplazadas por otra con un nombre distinto, pero con el mismo tipo de documentos, el mismo lenguaje ambiguo y las mismas fechas de actividad. Era una cadena cuidadosamente diseñada para evitar la mirada pública, y el último eslabón de esa cadena era un nombre que sí le resultaba familiar: North Star Extraction. Había escuchado hablar de ellos en las noticias, siempre envueltos en polémicas relacionadas con el impacto ambiental de sus operaciones, acusados de usar métodos de extracción ocultos, de dañar ecosistemas y de presionar a comunidades rurales para continuar perforando. Nunca imaginó que una de sus infraestructuras pudiera estar bajo su propia granja. Cuando encontró un viejo folleto de la compañía, cubierto de polvo pero aún legible, se detuvo en el lema impreso en la última página: los recursos subterráneos son patrimonio estatal. Aquella frase, que en otro contexto habría parecido inofensiva, ahora adquiría un significado inquietante. La tierra podía ser de su familia, pero lo que había bajo ella nunca les había pertenecido. Mark sintió un nudo en la garganta. Comprendió que la estructura descubierta no era un vestigio del pasado, sino una parte activa de una red clandestina. Pero si quería denunciar aquello, necesitaba pruebas sólidas: fotografías, muestras, análisis profesionales. No bastaba con decir que había encontrado un túnel extraño. Tenía que demostrar que ese túnel estaba contaminando el agua, el aire y la estabilidad del terreno. Y para eso necesitaba a alguien con credibilidad científica. Pensó de inmediato en Emily Sanders, una ecóloga con la que había colaborado años atrás, cuando un arroyo cercano mostró señales de intoxicación. Emily era una profesional rigurosa, alguien que no dejaba nada al azar. La llamó esa misma tarde, y al escuchar el tono de su voz, ella comprendió que lo que estaba describiendo no era un simple problema rural. Emily llegó a la granja al día siguiente, cargando un maletín lleno de instrumentos, tubos, frascos esterilizados y un equipo portátil para medir la calidad del aire. Mientras se acercaban al borde de la grieta, Emily respiró profundamente, como si estuviera preparándose para entrar en un lugar sagrado o peligroso. Al asomarse, sus ojos se abrieron con asombro y un dejo de horror. No intentó disimularlo. «Esto no es un colapso natural», murmuró. «Aquí abajo hay infraestructura, y está activa». A partir de ese momento, todo lo que hizo fue meticuloso y exacto. Tomó muestras del aire, capturó el olor químico en pequeños contenedores especiales, analizó la humedad del suelo e incluso utilizó un detector portátil que comenzó a emitir una señal de advertencia casi inmediata. «Hay compuestos tóxicos», dijo, «y no están aquí desde hace décadas.
Esto es reciente. Emily insistió en bajar al túnel para obtener evidencia irrefutable. Mark dudó al principio. Ya sabía lo peligroso que era aquel lugar, pero la determinación de Emily era inquebrantable, y comprendió que sin pruebas científicas no habría forma de exigir una investigación oficial. Así que prepararon el descenso, esta vez con más cuidado que antes. Emily se colocó una máscara especial, ajustó los filtros y bajó detrás de él, mientras Dan iluminaba desde arriba para asegurarse de que todo estuviera bajo control. El túnel era aún más inquietante de lo que Mark recordaba. La presencia de Emily, sin embargo, le daba un aire diferente, como si la ciencia y la racionalidad fueran una barrera contra el misterio que los envolvía. Ella caminaba observando cada detalle, tomando notas, fotografiando cada cable expuesto, cada placa metálica, cada mancha oscura en el suelo. Cuando llegaron al gran corredor que conducía al centro de la instalación, Mark se detuvo, señalando hacia adelante. A lo lejos se veía una luz débil, distinta al resplandor rojizo que habían visto antes. Emily avanzó primero, y cuando doblaron la última esquina, se quedaron paralizados ante lo que descubrieron. Era una enorme sala central, con columnas metálicas que sostenían una estructura compleja. Había máquinas del tamaño de camiones pequeños, tuberías gruesas que recorrían el techo como venas gigantes y plataformas elevadas con paneles de control que aún mostraban indicadores activos. Pero lo más impactante no era la maquinaria, sino las figuras humanas. Había al menos 5 personas allí abajo, vestidas con trajes protectores blancos, moviéndose entre las máquinas con una naturalidad que sugería que aquello no era un sitio abandonado, sino parte de una operación activa. Uno de ellos se giró y vio la luz de la linterna. Durante un instante que pareció eterno, nadie se movió. Mark escuchó su propio corazón martillar en sus oídos. Entonces, los hombres comenzaron a gritarse entre sí. Sus voces, distorsionadas por los cascos, llenaron la sala de un eco inquietante. Emily, con manos firmes pero temblando, ligeramente, levantó su cámara y grabó todo sin apartar la vista. Uno de los trabajadores corrió hacia un panel de control. Presionó varios botones y una alarma silenciosa comenzó a parpadear en la pared. No tardaron en comprender lo que significaba. Habían sido descubiertos. No esperaron a confirmar que alguien subiría tras ellos. Emily guardó la cámara en su mochila y los tres retrocedieron con rapidez, conscientes de que el tiempo corría en su contra. Mientras se alejaban, el zumbido de las máquinas aumentaba y un ruido profundo, como un rugido subterráneo, comenzó a recorrer el túnel. Cuando por fin salieron a la superficie, exhaustos y jadeando, Dan les ayudó a quitarse los equipos. Emily no dijo nada durante casi un minuto. Solo miraba la grieta, procesando la gravedad de lo que acababan de presenciar. Luego, con la voz aún temblorosa pero llena de convicción, dijo: «Esto tiene que publicarse, ya». Y así lo hicieron. Esa misma noche, Emily descargó los videos y armó un informe detallado con las mediciones y muestras que había tomado. Lo enviaron a periodistas, a organizaciones ambientales y a instituciones estatales. Las primeras respuestas llegaron en cuestión de horas. Los correos de los reporteros se mezclaban con mensajes de autoridades sorprendidas, y justo cuando pensaban que el impacto no podría ser mayor, sucedió algo que a Mark le confirmó que estaban tocando intereses demasiado grandes. Un estallido resonó desde la parte sur del campo, sacudiendo otra vez la tierra. Corrieron hacia el lugar y vieron cómo una columna de polvo se elevaba hacia el cielo. Parte del terreno se había hundido de nuevo. Un olor acre escapaba desde el interior. No había duda. La compañía estaba tratando de borrar cualquier rastro de su actividad clandestina. Pero era demasiado tarde. La verdad estaba fuera. Habían visto demasiado. Habían grabado todo. Mark comprendió entonces que el conflicto ya no era solo suyo. Había despertado algo que llevaba demasiado tiempo escondido bajo sus pies. Y ahora toda la región, tal vez incluso el estado entero, tendría que enfrentarse a las consecuencias. Pero mientras miraba el campo devastado por la explosión, también sintió que por primera vez desde aquella noche del temblor, la tierra misma parecía respirar un poco más libre. El polvo de la explosión aún flotaba sobre el campo cuando los primeros vehículos oficiales comenzaron a llegar a la granja. No habían pasado más de 24 horas desde que Emily enviara el informe
las fotografías y las grabaciones a los medios y a las autoridades, pero la reacción había sido inmediata, casi fulminante. Una mezcla de periodistas, agentes ambientales, ingenieros del Estado y representantes de varias entidades gubernamentales cruzaba ahora la entrada de la propiedad, observando con asombro el terreno fracturado y la enorme herida que se abría en el suelo. Mark no estaba acostumbrado a ser el centro de tanta atención, y aunque una parte de él se sentía abrumada por la situación, otra comprendía que todo aquello era necesario. El subsuelo revelado ya no era solo un secreto suyo, había pasado a ser una responsabilidad pública. La primera inspección oficial confirmó lo que ellos ya sabían. La estructura subterránea no era una antiguaya abandonada ni un proyecto olvidado por las autoridades. Era una instalación activa, con equipos modernos, señales claras de mantenimiento reciente y, sobre todo, con un nivel de contaminación que representaba un riesgo significativo para toda la región. Los ingenieros tomaban muestras del terreno, señalaban puntos de fuga, analizaban el aire y trazaban un mapa provisional del complejo subterráneo. Aunque ninguno de ellos se atrevió a descender tan profundamente como lo habían hecho Mark, Dan y Emily. No era simple precaución. Todos podían sentir en la atmósfera que aquel lugar había sido manipulado, explotado y escondido con una determinación que iba más allá de la negligencia común. Mientras las investigaciones avanzaban, la noticia se expandió por el estado y luego por todo el país. El nombre de North Star Extraction ocupó titulares, y las antiguas denuncias contra la empresa reaparecieron con fuerza renovada. Reporteros llegaban a la granja a diario, pidiendo entrevistas a Mark, quien respondía con honestidad, aunque con cierta incomodidad. Él no disfrutaba de la exposición, pero comprendía que era fundamental que la historia se conociera en toda su dimensión. Emily también hablaba con los medios, aportando datos científicos e insistiendo en la necesidad de una intervención inmediata para evitar más daños ambientales. La combinación de su testimonio y de las pruebas audiovisuales que habían captado dentro del túnel resultó imposible de refutar. Poco a poco, la presión social y mediática obligó al Estado a intervenir de manera directa. Las autoridades clausuraron oficialmente la instalación, colocando barreras de seguridad y custodias permanentes alrededor de la grieta. Una orden judicial permitió acceder a documentos internos de North Star, lo que terminó por revelar una red de operaciones clandestinas mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. No solo extraían recursos sin permisos adecuados, también habían ocultado derrames químicos, manipulado informes ambientales y utilizado empresas fantasma para desviar responsabilidades. La explosión que había sacudido el campo de Mark no fue un accidente ni una reacción desesperada de última hora. Era parte de un patrón constante de destrucción de evidencia en zonas rurales, donde creían que nadie descubriría su actividad. Con la instalación detenida y la investigación avanzando, comenzó la fase más larga y difícil, la restauración del terreno. Equipos técnicos especializados en estabilización de suelos llegaron con maquinaria pesada y materiales diseñados para rellenar cavidades profundas sin causar futuros colapsos. Perforaron zonas cercanas para comprobar la resistencia del subsuelo. Sellaron túneles secundarios y aplicaron mezclas especiales que solidificaban la tierra sin impedir la recuperación natural del ecosistema. Mark observaba las obras desde la distancia, preguntándose cómo había podido estar viviendo sobre una estructura tan enorme sin percibirlo antes. La respuesta era evidente. Quien la construyó se aseguró de que nadie lo descubriera. Al mismo tiempo, un grupo de expertos en aguas subterráneas empezó a trabajar en la purificación del arroyo y de los pozos de la región. Las muestras iniciales revelaron la presencia de toxinas que no aparecían desde hacía décadas, lo que demostraba que la instalación llevaba activa mucho más tiempo del que cualquiera había imaginado. Los sistemas de filtración se instalaron de inmediato, y Mark presenció cómo el arroyo comenzaba a recuperar su claridad lentamente. Emily supervisaba cada paso del proceso, anotando resultados y explicando a los equipos cuáles eran los puntos más críticos. Su dedicación le valió el respeto de todos los presentes, y sin decirlo abiertamente, Mark se sintió agradecido de que ella hubiera estado allí desde el principio. Sin ella, ningún organismo habría tomado en serio su descubrimiento. La maquinaria pesada trabajaba durante semanas, a veces incluso durante la noche.
Las luces de los vehículos iluminaban los campos como si fueran escenas de un rescate nocturno. Era un espectáculo extraño, casi surrealista, ver hombres con cascos y chalecos reflectantes cruzando terrenos que durante generaciones habían sido arados por su familia con herramientas simples y trabajo manual. Y sin embargo, Mark sabía que era necesario. La tierra necesitaba recuperarse, y él debía permitir que esa transformación siguiera su curso. Era, en cierto modo, una devolución. Así como él había cuidado la granja toda su vida, ahora otros cuidaban de sanar las heridas que él no había causado. Cuando los primeros resultados oficiales se hicieron públicos, confirmaron que North Star Extraction debía pagar una compensación millonaria por los daños ambientales y estructurales. Los directivos fueron detenidos por violaciones ambientales graves, manipulación de información y peligro intencional para la salud pública. El caso se convirtió en un ejemplo nacional de cómo una iniciativa ciudadana podía destapar una operación clandestina a gran escala. Mark y Emily recibieron cartas de organizaciones ambientales agradeciendo su valentía, y aunque Mark no buscaba reconocimiento, la respuesta le hizo comprender que había hecho lo correcto. Con el paso de los meses el paisaje comenzó a transformarse. El campo que había sido destruido por la explosión se rellenó cuidadosamente, y sobre él empezaron a crecer los primeros brotes verdes. El arroyo antes turbio recuperó su transparencia, y los pájaros que durante tanto tiempo habían estado ausentes empezaron a regresar poco a poco. Una mañana, Mark escuchó el canto de un zorzal, y ese simple sonido lo emocionó de una manera que no había experimentado desde niño. Era como si la naturaleza estuviera anunciando que la vida, pese a todo, siempre encontraba el modo de regenerarse. Un año después, la granja estaba más viva que nunca. Las cosechas fueron abundantes, los animales recuperaron la tranquilidad, y el olor metálico que antes impregnaba el aire se había desvanecido por completo. La tierra parecía respirar con profundidad, como si hubiera soltado un peso acumulado durante demasiado tiempo. Mark caminaba cada día por los campos, observando los frutos de su trabajo y las huellas del tiempo, sintiendo que la granja había renacido. No era el mismo lugar de antes. Ahora era un lugar que llevaba en su historia las cicatrices invisibles de un conflicto, y al mismo tiempo, la fuerza de haber resistido. Pero lo más profundo era la transformación dentro de él. La experiencia lo había obligado a mirar la tierra de otra forma. Ya no la veía solo como un medio de sustento, ni como un legado familiar. La veía como un organismo vivo, vulnerable y poderoso a la vez. Comprendió que la tierra guarda silencios, secretos y dolores que no siempre se muestran a simple vista. Y también entendió que, cuando esos secretos salen a la luz, lo hacen porque alguien está dispuesto a escuchar. Nunca se consideró un héroe ni pretendió serlo. Solo fue un hombre que decidió no ignorar lo que la tierra le mostraba, y al hacerlo, ayudó a revelar una verdad que había estado enterrada durante décadas. Una verdad que otros habían intentado ocultar con maquinaria, con engaños y con explosiones. Pero al final la verdad encontró su camino hacia la superficie, igual que las raíces que rompen la tierra buscando luz. Mark terminó una de sus caminatas deteniéndose junto a la grieta ya cerrada, ahora convertida en un terreno firme y verde. Cerró los ojos un momento y dejó que el viento acariciara su rostro. La granja estaba en paz, y aunque sabía que el mundo siempre tendría misterios escondidos bajo la superficie, también sabía que mientras hubiera personas dispuestas a enfrentar esos misterios, la Tierra nunca estaría completamente sola. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Mira otros videos. Allí encontrarás mucho de lo que nadie debería haber sabido. Comparte este video con tus amigos para que ellos también conozcan la verdad.